Es el amor de Jesús lo que llena, de eso que no tiene nombre y no se puede explicar con palabras, dibujos ni música oír, que sea tan dulce que lo pueda expresar. Es el amor de Jesús lo que hace aquello que nadie te puede contar. Es como una carta de fresas que podemos disfrutar solo al llevarla a la boca y saborear. Ni frases hermosas de célebres personas, ni libros, canciones, ni largas convenciones servirán para mostrar ni la mitad de lo que es el amor de Jesús para ti y para mí. Cuánto cuidado debemos tener de no transformar en teoría polvorienta de nuestra memoria lo que solo puede vivir en cada célula de nuestro existir. Cuánto cuidado debemos tener de no encerrar en un libro el aire, El alimento y el agua que necesitamos beber, pues solo al vivir se puede conocer. Ni frases hermosas de célebres personas, ni libros, canciones, ni largas convenciones servirán para mostrar ni la mitad de lo que es el amor de Jesús para ti y para mí. Ni frases hermosas de célebres personas, ni libros, canciones, ni largas convenciones servirán para mostrar ni la mitad de lo que es el amor de Jesús para ti y para mí, para mostrar ni la mitad de lo que es el amor de Jesús para ti y para mí. Bueno, nos estamos encontrando nuevamente en este espacio que habíamos dejado de lado por algunas semanas, pero que queremos retomar porque nos hacía tan bien poder repasar historias de personas que pasaron por circunstancias difíciles, pero con la ayuda de Dios avanzaron, y obviamente esas historias nos sirven para nosotros poder avanzar también y perseverar, no desanimarnos cuando pasamos también por circunstancias difíciles. Hoy quiero traerles una historia, no voy a comenzar hoy con un libro, voy a leer una historia puntual de un misionero que trabajó muchos años para nuestra iglesia. Su nombre es Clyde Peters y él trabajó como piloto misionero volando un avión, ¿sí?, en la selva peruana entre las tribus de los indios Cambas, ¿sí? Algún detalle muy particular que nos puede servir ahora antes de leer. Bien, a los pilotos misioneros que se trasladaban, como bien dije, en avión en toda la selva peruana, los aborígenes, ¿sí?, los Cambas, le llamaban pistacos. Pistacos. Ese era el nombre. ¿Por qué? Porque estos pilotos pedían permiso para hacer pistas, ¿sí?,
en diferentes lugares y de esa manera poder aterrizar y acceder a esas tribus o al lugar donde vivían esas tribus y de esa manera poder ayudarlos con suministros y obviamente también con el Evangelio, ¿sí? Predicando, enseñándoles el Evangelio. Bien, con estos datos así en mente, quiero comenzar la lectura de un pedacito, de un hecho, en realidad de un evento de la vida de este misionero Clyde Peters, que de paso en la historia ustedes van a notar que él no solamente él era misionero, sino que él era misionero con su esposa y con sus hijos también. Toda la familia estaba en misión. Volando sobre el gran pajonal, Clyde podría ver las docenas de pequeños asentamientos campas, generalmente en grupos de 4 o 5 chozas juntas, donde los indios dormían en colchones hechos de hojas de palmera y en el suelo de tierra. Cada aldea tenía su curandero, quien ejercía un fuerte dominio sobre la gente. Un curandero que tenía miedo de perder poder sobre el pueblo, echó a correr un rumor muy interesante. No tengan nada que ver con el avión que sobrevuela nuestra zona, decía el curandero. Nunca vayan a Nevati. Nevati era una ciudad, ¿verdad? Y donde estaba el campamento de los misioneros y la pista de aterrizaje. Nunca vayan a Nevati buscando tratamiento médico. Si van, los pistacos los atraparán, los pondrán en una gran cacerola y los servirán hasta que solo quede la grasa de sus cuerpos. Los extranjeros utilizan esa grasa para lubricar sus rifles y sus ametralladoras. Los indios, que eran supersticiosos, creyeron esta historia y esto hizo que muchos de ellos no acudieran a recibir el servicio médico que se ofrecía en Nevati. Quinchiquiri, un niño campa de aproximadamente 12 años, ayudaba a su padre a talar árboles en la selva. Un día, una gran rama de árbol cayó sobre el jovencito y, perforando y atravesando sus pulmones, quedó inmóvil contra el suelo. Su padre corrió hacia la aldea, reunió a algunos hombres y a la madre del niño, y haciendo un esfuerzo, juntos lograron remover la rama de encima del niño. La madre, horrorizada, quedó sin aliento al ver el pedazo de rama que salía por un enorme agujero de la espalda de su hijo. La sangre brotaba de la herida, pero ellos no encontraban ninguna señal que indicara que el niño respiraba. «¡Quinchiquiri está muerto!», gritó la madre. Al cargarlo para sacarlo de allí, el niño comenzó a respirar. Los padres, supersticiosos, ahora enfrentaban un dilema. ¿Llevarían a su hijo ensangrentado al curandero a unos pocos cientos de metros o lo cargarían durante 3 días y 3 noches por un camino escabroso hasta llegar a Nevati para recibir ayuda médica cristiana? ¡Qué dilema! Ellos habían visto al curandero mezclar jugo de tabaco y alcohol e invocar a los espíritus, pero nunca lo habían visto curar una herida tan severa. Y, aunque habían oído de milagros ocurridos en Nevati, aún tenían miedo que los pistacos cocinaran a su hijo hasta dejar solo su grasa. Pero el Espíritu Santo trabajó en sus corazones campas. Los padres tomaron a su hijo y a algunos otros amigos indios y se dirigieron hacia el camino que los llevaría a Nevati, el campamento de los cristianos. 3 días más tarde, los misioneros examinaron al niño y se dieron cuenta de que el caso estaba más allá de lo que ellos podían manejar. La condición de salud era muy grave. Entonces hicieron una llamada de emergencia por radio hacia la base aérea de Pucallpa. Clyde se apresuró hacia el hangar, cargó combustible en el avión y 1 hora más tarde aterrizó en la estación de la misión de Nevati. Estremeciéndose ante la imagen de un cuerpo cubierto en sangre y suciedad, Clyde preguntó: ¿Quieren que lleve a este jovencito hasta Pucallpa?
La herida en la espalda del niño estaba repleta de gusanos. Claro, en 3 días había gusanado, ¿no? Y aún tenía un pedazo de rama rota incrustada en el pulmón y salía por su espalda. Él llevaba puesto un kushma sucio y su cuerpo olía a animal muerto. Los contornos de la parte interna de sus párpados debían verse de color rosado, pero en lugar de eso se veían casi blancos, porque el niño había perdido una gran cantidad de sangre. Clyde, sintiéndose nauseabundo, ayudó a cargar al niño hasta el avión y lo apoyó en el suelo, detrás del asiento del piloto. Juan Ucayali, un traductor campa, le explicaba a Kinchikiri que iba a ser llevado al hospital. Cuando comiences a sentirte mejor, no te escapes hacia la selva. Nosotros te llevaremos de vuelta con tus padres, le decía. Antes de encender el motor del avión, Clyde le pidió a Juan Ucayali que orara. Clyde notó que la madre del niño estaba parada detrás de su esposo. Los esposos campa rara vez se paran uno al lado del otro y nunca se abrazan en público. Clyde vio que la mujer estaba llorando. Ella había visto al Fernando Stahl es el nombre que tenía el avión. Había visto al Fernando Stahl, el avión, sobrevolar su aldea, pero nunca había estado cerca de un avión. Esto la hacía pensar que las historias del curandero podían llegar a ser ciertas. Clyde le dio unas palmaditas al niño en el hombro y sonrió. «Oye, pequeño pícaro, ¿por qué no sonríes? Vamos, sé bueno, yo estoy siendo amable contigo». «Mira a este pequeño, es casi como un animalito», pensaba Clyde. Las preguntas se agolpaban en la mente de Clyde. ¿Realmente vale la pena todo lo que estamos haciendo para salvarlo? El chico estaba tan mal que parecía que no valía la pena tomar el riesgo de llevarlo al hospital. Al cerrar la puerta del avión, él miró a los padres del pequeño. Sus rostros temerosos estaban pintados de rojo, como los de todos los indios de la zona del Gran Pajonal. El padre tenía un ramillete largo de plumas de aves coloridas colgando de su espalda. Clyde encendió los motores y comenzó a carretear para el despegue. Cuando incrementó la potencia, el niño se aferró a la pierna de Clyde fuertemente y no lo soltó hasta que llegaron a Pucallpa. A lo largo del viaje, él permaneció en el piso, temblando y agarrándose de la pierna de Clyde. ¿Cómo puedo llegar a un jovencito como este?, se preguntaba. ¿Cómo podemos enseñarle algo? ¿Podrán sus padres comprender de qué se trata el amor de Dios? Al aterrizar en la base, Clyde se dirigió al hangar, detuvo el motor y siguió avanzando un poco con el motor apagado. Cuando abrió la puerta, vio que allí, parada, estaba su hija más pequeña, Linda se llamaba, de 4 años. Mirando hacia adentro del avión, ella sonrió. «Hola, ¿cómo estás?». Ella no sabía si el niño campa podía entender español, pero Kinchikiri la miró y le sonrió también. Clyde los miraba. «Asombroso», dijo, «este jovencito puede sonreír». El niño tenía un aspecto terrible. Su cuerpo hedía, es decir, tenía muy mal olor, y hacía que todos quisieran taparse la nariz. Pero Linda, mi hija de 4 años, pensaba que él era genial. Clyde cargó a Kinchikiri hasta un jeep y se dirigió hacia el hospital. El doctor examinó al pequeño paciente y movió su cabeza en señal de negación. «No comprendo cómo este niño está vivo. ¿Usted me dice que lo cargaron por un camino en la selva durante 3 días?» Peters miró al doctor fijamente. «Por favor, haga todo lo que pueda para mantenerlo vivo. Sería maravilloso si Dios lo sanara y pudiéramos llevarlo de vuelta con sus padres». El médico ordenó que le hicieran una transfusión de sangre. Retiró la rama de su pulmón y sacó todos los gusanos del agujero de la espalda del niño. Kinchikiri se sintió aliviado inmediatamente. «Todo lo que usted puede imaginar y crea que es imposible de soportar, este chico ya lo pasó», dijo el doctor. «Y aún está despierto y alerta». Todo esto había sido sin anestesia. «No podemos coser la herida. Ha estado abierta durante mucho tiempo y tendrá que curarse sola». «¿No morirá con un agujero en su espalda?», preguntó Clyde.
Lo mejor que podemos hacer es orar para que eso no suceda. Vamos a darle muchos antibióticos y además está lleno de gusanos y necesitará medicación para eso también. Creo que estará mejor si se lo lleva a su casa y cuida de él. Enviaré medicamentos con usted. El piloto misionero llevó al pequeño de vuelta a la base. Eleanor, no quieren dejar a este pequeño internado en el hospital. Eleanor era la esposa de Clyde. ¿Podrás preparar una cama para él en el hangar? No podemos hacer eso, respondió ella. No hablamos la lengua campa y además debemos mantenerlo aquí, en nuestro hogar, donde podamos cuidar de él. Está bien, hazlo así. Los Peters no tenían muchas sábanas buenas, pero Eleanor tomó un par de las mejores que tenían y las colocó en una cama para el pequeño paciente. Este jovencito no conoce la diferencia entre una sábana y una frazada, interrumpió Peters, su esposo. ¿Nunca ha visto una sábana, querida? ¿Tenemos que utilizar las mejores sábanas para él? Sí, dijo ella. Aunque no podamos hablar con él, podemos tratarlo como un rey. Podemos tratarlo de la manera en que Jesús nos trata a nosotros. Al escuchar a Eleanor, Clyde se sintió avergonzado. La verdad que eres asombrosa. Yo quiero dejarlo en el hangar, donde guardamos el avión, pero tú lo traes a casa. Le das las mejores sábanas y sé que le darás la mejor comida también. Los niños miraban a su madre preparar la cama para el nuevo amigo. Shelley y Alan pensaban que era una buena idea. Linda pensaba que era una idea espectacular. Kinchikiri solo sonreía. Lo habían limpiado un poco en el hospital, pero aún necesitaba un baño. Los Peters lo ayudaron a bañarse cuidando de que no entrara agua en la herida en su espalda. Después Clyde le mostró cómo usar el baño, ya que ellos tenían uno de esos baños de lujo en los que hay que tirar de una cadena. Imagínense que los aborígenes campa no tenían ni idea de cómo usar ese baño. El niño comió la comida que Eleanor preparó. Ella le trajo jugo de naranja con hielo. Él emitió un aullido cuando su lengua tocó los cubos de hielo porque nunca los había visto antes ni los había probado. Y tampoco había visto una cocina a querosén, ni siquiera una de las más antiguas con mechero. Cuando Eleanor encendió un fósforo, Kinchikiri miraba como la llama azul daba toda la vuelta encendiendo toda la hornalla. Ella colocó una olla con agua y al cabo de un rato comenzó a hervir. Kinchikiri seguramente habrá pensado, ¿qué haría mi mamá con todas estas cosas? En el momento del culto familiar, en esa noche, Clyde espió durante la oración. Todos se habían arrodillado alrededor de la cama que tenían en el comedor. Kinchikiri salió de la cama y se arrodilló al lado de los niños. Clyde notó que cuando sus hijos juntaban sus manos, el niño hacía de la misma manera. Cuando ellos cerraban sus ojos, él lo hacía también. Clyde sintió que una lágrima corría por su mejilla. ¿Son efectivas las misiones? ¿Puede Jesús salvar a pueblos primitivos? Creo que el Señor está intentando humillarme por la forma en que he estado pensando. Luego de la oración, él comentó, si los padres de este niño vinieran a los Estados Unidos, seguramente serían buenos candidatos para un doctorado de supervivencia en la selva. Para el desayuno, Eleanor sirvió unas tostadas con mermelada y a Kinchikiri le encantaron. Después le dieron bananas, papaya y otras cosas a las que él estaba acostumbrado a comer en su hogar en la selva. Clyde lo llevó nuevamente al baño para asegurarse de que supiera usar el equipo. En su hogar, el niño solía dirigirse a una vertiente y traía agua en una vasija de arcilla. Ahora había aprendido a abrir la canilla y ver cómo el agua llenaba la pileta del baño. Clyde le dio un peine y un espejo y le mostró cómo lavarse la cara y peinarse. Después de eso, el niño iba al baño a peinarse varias veces al día. El jovencito estuvo en la casa de los Peters durante 30 días, un mes.
A medida que iba mejorando, salía a jugar con los niños con más frecuencia. Aunque provenía del corazón de una de las zonas selváticas más salvajes del Perú, él actuaba como un perfecto caballerito. Le encantaba la comida de Eleanor y a ella le gustaba cocinar para él. A causa de la barrera idiomática, Clyde le había pedido a un maestro Campa, que estaba pasando el día en la base aérea, que conversara con el niño. «Ya casi estás curado», explicaba el maestro. «El piloto de la misión te va a llevar de vuelta con tus padres en el avión». De repente, la sonrisa de oreja a oreja de Kinchiquiri se desvaneció. «Oh no», pensó Clyde, «este jovencito quiere quedarse aquí por el resto de su vida. No creo que podamos manejar esa situación». En menos de una hora, el niño había desaparecido. «No podemos permitir que suceda ahora algo así», Clyde exclamaba preocupado. «Ahora él está bien y necesita regresar a su aldea. Soy el responsable de llevarlo de vuelta con sus padres». Tanto en la base como en las casas de alrededor, todos buscaron al pequeño, pero nadie podía encontrarlo. «Señor, tú sabes dónde está el niño», oraba la familia Peters. «Por favor, tráelo de vuelta». Una hora más tarde, Clyde miró hacia la pista de aterrizaje y vio a Kinchiquiri salir de la selva sosteniendo algo en sus manos. Cuando se acercó, Clyde notó que Kinchiquiri se había vuelto a colocar el cabestrillo que tenía que llevar a la base aérea, pero ahora él tenía una gran sonrisa, más grande que cualquier sonrisa que hubiera mostrado hasta entonces. «¡Qué alegría verte!», dijo Clyde. «¿Qué tienes en tus manos? ¿Estás intentando convencernos para que te dejemos quedarte un tiempo más?» Clyde se imaginaba toda clase de cosas mientras veía a Kinchiquiri hacerle señas de que se acercaran hacia la jaula de las aves. Los niños Peters comprendieron la idea y abrieron la jaula. El niño metió su mano y soltó algo. Era el pajarito más hermoso que habían visto. Los peruanos lo llaman 7 colores. Era una tangara de 7 colores. Ese era el pájaro, una tangara de 7 colores. El niño sabía que estaba por irse y entonces quería hacer algo especial por Shirley, Alan y Linda. Él había tomado su onda y había ido a caminar durante varias horas, raspándose y lastimándose bastante en los caminos. Luego había formado una pequeña bola de barro blando, y la había usado en su onda para golpear al pájaro, aunque sin lastimarlo. Si yo hubiera intentado eso, todavía estaría haciendo bolitas de barro. Este niño logró cazar a este pájaro sin romperle un solo hueso y nos lo dio como ofrenda de gratitud. Tiene un corazón de oro. ¿No les gustaría pasar la eternidad con alguien como él? Para su vuelo de regreso a su hogar, el niño se puso su kushma y su cabestrillo, y llevó consigo el peine y el espejo. Los Peters le dieron algunas prendas de vestir. Aunque no tenía mucho, él era feliz. Durante un mes había visto a la gente ir y venir en el avión. Ahora él mismo se subía al asiento de la nave y se ajustaba el cinturón de seguridad como si lo hubiera hecho cientos de veces. La avioneta se dirigió hacia el final de la pista y giró a fin de prepararse para el despegue. Clyde aceleró la marcha del motor mientras se preguntaba: ¿será que mi pequeño compañero tendrá miedo? El rostro del niño estalló en una enorme sonrisa de alegría. Seguía mirando hacia afuera y mientras volaban por encima del río Pachitea, pudo ver las docenas de canoas y él daba palmaditas al avión. Enseguida, el Fernando Stales y el avión aterrizó en Nevati y Clyde detuvo el motor. Mientras el avión carreteaba hasta detenerse, él pudo ver a los padres de Kinchiquiri. La gente trataba de detenerlos, pero ellos lograron zafarse y comenzaron a correr hacia el avión.
Quinchiquiri salió del avión y corrió a encontrarse con sus padres. Los siguientes 20 minutos se tornaron en un confuso torbellino de palabras en dialecto campa. Clyde no entendía mucho de lo que le decían, pero todo el tiempo escuchaba palabras como señora, señora, Alan, Shiley, Linda, capitán. Entonces supo que el niño estaba hablando de él y su familia. También asumió que Quinchiquiri les hablaba de los cubos de hielo, las sábanas blancas y quizá las tostadas y la mermelada, además de cómo los Peters tenían su culto y alaban con Jesús todos los días en su hogar. La madre Campa se secaba las lágrimas, lágrimas de alegría. Los misioneros no habían hervido a su hijo ni lo habían convertido en grasa para rifles. Él estaba vivo y en buenas condiciones. Ella le sacó su kushma y pasó su mano por la cicatriz de la espalda de su hijo. El agujero que antes penetraba hasta su pulmón había sanado completamente. La historia que cuenta el curandero sobre los pistacos no puede ser verdad, le dijo ella a Juan Ucayali, que era el traductor. En Nebati, ella y su esposo aprendieron que hay un Dios en los cielos, que ama a los campas y trabaja a través de las manos de los profesionales médicos para curar a los seres humanos. Clyde entró en la oficina de la misión por unos minutos. Al regresar, vio una enorme pila de yuca debajo del ala del avión. Los padres de Quinchiquiri habían hecho un trato con otros indios campa en Nebati. Juan Ucayali le explicaba: este es el regalo de ellos para mostrar su agradecimiento por lo que han hecho por su hijo. Es para ti, tu esposa, Shiley, Alan y especialmente para Linda, la más pequeña. Clyde quedó boquiabierto mirando la pila de yuca. Dile a esta familia que hay suficiente yuca aquí como para llenar 3 aviones del tamaño del Fernando Stahl. Voy a llevar lo que pueda. El niño vivió en nuestro hogar durante 30 días. No me gustó la idea al principio, pero ahora veo que soy yo quien recibe la bendición más grande. En el vuelo del regreso a la base, él repasaba en su mente todo lo que sucedió. Mi esposa y mis hijos no dudaron en darle lo mejor que tenían. Cuando piense en Quinchiquiri, siempre voy a recordar que, a menudo, las personas de las que menos esperamos son los mejores candidatos para el reino de los cielos. Querido Dios, oraba Clyde, ayúdame a ser amable y mostrar siempre amor y respeto por todos tus hijos. Bien, con esta historia que en realidad continúa y posiblemente cuente alguna historia más sobre las experiencias de este misionero Clyde Peters, quiero cerrar con una oración. Creo que la historia en sí misma lo dice todo y de alguna manera a mí por lo menos me anima a avanzar sin mirar a la gente por lo que es, por lo que tiene o por cómo se comporta. Tal vez la frase final con la que él termina, o con la que termina el relato, que son palabras de Clyde Peters, es que bueno, a veces los que menos creemos que son candidatos para el reino de los cielos, finalmente terminan siendo los mejores candidatos. Acompáñame en oración, así cerramos este momento, esta historia, y le pedimos a Dios que nos acompañe. Padre Santo, gracias por esta historia, que es una de tantas historias en las cuales tú has utilizado a seres humanos y demuestras que quieres utilizarnos a nosotros para poder manifestar o enseñar de tu amor a través de actos de bondad, actos de ayuda, actos de misericordia. Esto es lo que hacía Cristo. Cristo ayudaba a la gente, se ganaba su confianza y luego les decía: sígueme. Tal vez no hay mejor manera de mostrar a Dios que mostrarlo ayudando a las personas. Poder demostrarle a las personas en un mundo frío y egoísta que todavía hay un Dios que los ama y que a través de nosotros Él puede manifestar su amor. Gracias. Pon en nosotros este espíritu misionero, guíanos para poder llevar personas a los pies de Jesús y mostrarles su amor. Como dice Pedro en su carta, mostrarles las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor. Te necesitamos, te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes y nos encontramos en la próxima reunión, en el próximo culto de oración.